¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, para el último día de la semana. En este día viernes los acompañamos con las noticias más importantes del día en estos 30 minutos. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias en nuestros titulares para el día de hoy. Vamos a comentar, por supuesto, la polémica que se ha generado por las cifras que dio a conocer ENAP respecto a su plan de gas a precio justo. Esta iniciativa que se implementó en un plan piloto el año pasado y que generó un costo superior a los 500 millones de pesos, ha sido duramente cuestionada, sobre todo por sectores de oposición. De hecho, parlamentarios llegaron hasta la Contraloría para que investigue estos antecedentes y se dio buen uso o no, eso es lo que se preguntan los diputados, a los recursos públicos en la implementación de este plan piloto. Ya les vamos a contar sobre lo que plantearon en la oposición y qué explicación han dado también desde la misma empresa. También les vamos a contar en el día de hoy del inicio de las negociaciones entre Codelco y SQM para poder concretar el ingreso de la minera estatal al Salar de Atacama. Hoy comienzan esas negociaciones, al menos formalmente, ya se habían encontrado anteriormente, pero ahora que Codelco tiene el mandato específico de parte de Corfo para llevar adelante estas conversaciones, hoy día se va a concretar la primera reunión. ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo se va a desarrollar? Se los contamos también en unos minutos. Y vamos a hablar también respecto a un proyecto que tiene preocupada a la industria salmonera. El próximo lunes, la Comisión Mixta del Congreso va a votar el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es una nueva institucionalidad chilena y dicen desde la industria salmonera que esto podría dañar la línea de flotación del desarrollo de esta industria. No solamente por los efectos que tiene desde el punto de vista regulatorio, sino sobre todo por el desarrollo de nuevos proyectos que quedaría estancado con esta nueva institucionalidad que lo que busca es proteger ciertos espacios y, entre otras cosas, prohíbe el desarrollo de nuevos proyectos acuícolas, en este caso salmoneros, por ejemplo, en estas zonas donde hay biodiversidad que requiere ser protegida. Vamos a estar contándoles detalles respecto a cómo la industria ha levantado algunas alertas al respecto. Y nos vamos a los mercados para ver cómo operan a esta hora las bolsas que están en funcionamiento, en Europa sobre todo, donde siguen las transacciones con 0,39% al alza. Operan las bolsas del viejo continente, en el caso alemán en particular 0,17%. Más temprano hubo cierre positivo para el Nikkei, pero con una caída fuerte en el Hang Seng superior al 1,93%. Ayer la Bolsa de Comercio de Santiago, en tanto, cerró con una caída para el IPSA, el indicador selectivo, 0,41%, mientras que el precio del dólar cerró al alza, llegó a los 811 pesos la jornada de ayer. El cobre, en tanto, a esta hora está subiendo, pero sigue en niveles bien bajos, 3,67%, en un contexto donde las noticias desde China no han sido muy alentadoras. Bien, vamos de inmediato entonces a profundizar en estos temas y vamos a partir por la controversia que han generado los primeros números que se conocieron del plan piloto que implementó ENAP para el desarrollo de esta nueva línea de negocios asociada a la distribución de balones de gas licuado. El informe entregado por la misma empresa con un costo superior a los 500 millones de pesos para la implementación de este proyecto es lo que ha generado duras críticas de la oposición. En el gobierno explicaron por qué se había generado estos niveles de costo y en ENAP también aseguraron que se habían sacado conclusiones para poder desarrollar y ajustar el plan de negocios asociado a este tema. Los detalles los vemos en la siguiente nota de Belén Vázquez. Fue un plan piloto que logró el objetivo de abaratar el gas a las familias vulnerables, pero lo hizo a costa del Estado. Un oficio del Ministerio de Energía reveló que el plan Gas para Chile tuvo un valor de 117.000 pesos por cada cilindro de 15 kilos, cifras que derivaron en la citación de los ministros de Energía y Desarrollo Social a la Cámara de Diputados y un cambio en la estrategia de negocios llevada adelante por ENAP. En la parte minorista, que en una ejecución piloto no obtuvo resultados que fueran sostenibles financieramente, se va a cambiar la estrategia, un convenio con minoristas para llegar con bajos precios a los usuarios finales sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa ENAP. En una promesa que además resultó ser completamente falsa, toda vez que de las 100.000 ventas de cilindros de 15 kilos que se prometieron, solo se entregaron a 3.100 familias. El documento requerido por parlamentarios de la UDI mostró que la principal conclusión que saca ENAP luego del piloto es que pueden tener más ventaja en el mercado mayorista que en el minorista, pues en el segmento de la distribución es en donde más presentaron debilidades dadas las distancias entre la planta y los clientes. Esta etapa comercial de gas
de Chile se construye sobre la base de las ventajas competitivas que tiene ENAP para la fabricación y llenado de cilindros, así como con las ventajas que tienen las distribuidores privadas multimarca para hacerse cargo de la última milla. Lo hacemos con precios competitivos, pero sin subsidios, y entregándole a todos nuestros clientes, sean estos pequeños distribuidores o grandes mayoristas, en las mismas condiciones de precio. Pero veamos los números. El piloto estuvo vigente entre agosto y diciembre de 2022 y el costo por balón llegó a 117.000 pesos, aunque a las personas se les vendía en promedio en 15.056, un precio que ya es 35% menos que el valor de mercado. Los beneficiarios fueron 1.047 familias de Chiguayante, 1.035 de San Fernando y 1.075 de Quintero, totalizando 3.157 familias, las que consumían en promedio un cilindro cada mes y medio. Así, en los 4 meses que estuvo vigente, se vendieron 5.743 unidades. Funcionó desde el punto de vista de la rebaja de los precios, porque esos 1.000 adultos mayores quedaron contentos. ¿En qué no funcionó? Bueno, en que no tenía una gran cobertura. Hubo un primer plan piloto que fue justamente eso, un propósito de entender el mercado por parte de ENAP, y una vez entendida hoy día se está instalando entonces un negocio que va a ser rentable tanto para ENAP, pero por sobre todo la rentabilidad social también va a estar considerada. El problema está en que como ENAP no se dedicaba a esto, debió partir de cero y ello elevó los costos. En total, el plan requirió 591 millones de pesos con cargo al presupuesto de energía, cuyo desglose va así: 74 millones por fabricación, 507 por distribución, 2 por el sistema de pagos y otros 7,5 millones por seguros asociados. Gastos que podrían haber sido considerablemente inferiores si se hubiese utilizado otra estrategia de negocios, como la que se pretende seguir de ahora en adelante, comercializando cilindros propios a través de distribuidores minoristas. No hay ninguna garantía de que se gane mayor eficiencia pasando a solamente el mercado mayorista, porque en el mercado mayorista va a haber competencia con empresas que ya están instaladas, que han pasado por esto y que además lo hacen adecuadamente. Las cifras finales del piloto han despertado las críticas y cuestionamientos transversales. Mientras en el oficialismo lo califican de bochornoso, en Renovación Nacional anunciaron un requerimiento a Contraloría para que indague un eventual mal uso de los recursos. Un verdadero bochorno político. Todo tuvo que estar sobresubsidiado para que un balón costara 117.000 pesos y se lo pasaran al usuario a 15.000 pesos. ¿Qué beneficio es ese? No podemos permitir, ¿cierto?, que este gobierno de izquierda pretenda meterle la mano en el bolsillo, ¿cierto?, para después hacerle creer que el balón de gas a 15.000 pesos es viable. El plan de ENAP es ampliar la estrategia de distribuidora minoristas en otras regiones y adquirir 60.000 nuevos cilindros que se envasarán en Linares y San Fernando. Ante este nuevo modelo, tanto Abastible como Gasco dicen no temer por la competencia, pero sí piden que se garantice igualdad de condiciones. Bien, vamos a profundizar precisamente en este tema y para eso estamos en contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola, Sebastián, gusto de saludarte desde aquí de Temuco. Un día lluvioso estaba. Lluvioso y frío, me imagino. Sí, frío, bien frío. Diputado, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Bueno, lo que queríamos saber, sobre todo, diputado, en esta conversación, es ver cuáles son los pasos a nivel político que se van a seguir respecto a este tema, lo que estábamos viendo en la nota, el desarrollo de este plan de negocios de ENAP. Ustedes van a recurrir a Contraloría. ¿Cuál es el objetivo, diputado? A ver, la verdad es que este es lo que decía Juan Luis Castro ahí, es algo bochornoso, hasta la gente del oficialismo lo trata de esta forma, porque si yo no sé de un negocio y lo quiero empezar de cero, como lo quería hacer ENAP, bueno, traigan a alguien que conozca el negocio. Si ENAP no conocía el negocio minorista, traigan a alguien y coloquen al menos, Sebastián, una planilla Excel, lo mínimo que se pide, donde en la celda 1 colocan cuáles son los costos y lo vas colocando los costos de distribución y vas a ver que el negocio no te da. Lo segundo, las expectativas. Generaron expectativas para 100.000 chilenos que le iban a dar y llegaron a 3.100. Entonces, si querían subsidiar, ¿por qué no lo hicieron con la tarjeta electrónica que en este momento la tienen, que se llama la tarjeta de bolsillo electrónico? Si querían realmente llegar a la gente de escasos recursos haciéndole subsidio, porque 591 millones, si tú lo divides por los 3.100, o dividirlo por lo que vale el balón de gas, sí, que valía 23, o la 18.000, te da alrededor de 32.000 balones que podían haberse distribuido. Entonces, ojo, el Estado empresario de Mazzucato acá no estuvo bien para
para estos muchachos, porque la verdad es que con plata de todos los chilenos, y es lo que queremos nosotros que nos diga efectivamente la Contraloría, si hubo eficiencia, economicidad en el uso de los recursos fiscales por parte del Ministerio de Energía y de ENAP. Porque acuérdate tú que aquí hubo un traspaso de plata del Ministerio, ¿cierto?, para subsidiar esto, para hacerlo viable. Pero por favor, si primero tenemos que estudiar el negocio. Sebastián. Pero vamos por parte, porque hay varias cosas que hay que ir especificando en esto. Pero partamos de lo más general. Esto se trataba de un plan piloto, ¿no? La idea era que efectivamente, dado que ENAP no estaba en este negocio y lo que quiere hacer es ingresar, desarrollar un plan para conocer el mercado y ver en qué condiciones son las más convenientes en las que pueda ingresar, ¿no? Y de ahí se sacan ciertas conclusiones. Sí, pues Sebastián, pero es que también tienes que ser muy cauto si estás hablando con plata de todos los chilenos. No es tu plata. Es la plata de todos, la tuya, la que tú pagas en impuestos. Esa es la plata que se está usando. Por lo tanto, nosotros queremos ver que las personas que dirigen tengan la eficiencia en el uso de los gastos de los recursos fiscales. Eso es nuestra labor de fiscalización. Y todos, la parte política, estamos de acuerdo, porque eso se citó a los ministros, al Senado y a la Cámara de Diputados, para que expliquen que efectivamente cómo sacaron los costos, digamos, de este plan piloto, porque no decían que iban a perder la plata, porque si dijeran antes de iniciar esto, vamos a perder tantos recursos para aprobar este sistema, nadie le hubiera dado el visto bueno, ni siquiera nadie hubiera dicho que hicieran este negocio. Pero todos ellos decían que este iba a ser un negocio perfecto, porque iba a llegar gas a precio justo, pero no un gas subsidiado y haciendo especie de dumping, ¿cierto?, a las otras empresas. Evidentemente ahí me preocupa. Evidentemente que es necesario el resguardo de los recursos públicos, de eso no hay duda, ¿no? Ese es nuestro punto. De todos los chilenos. Y de ahí, ese es nuestro punto, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, si es que bajo la lógica de que solo se puede desarrollar ciertos planes o políticas públicas que tengan éxito 100% garantizado, no existiría tampoco innovación dentro del mercado o del sector público, pues, diputado, ¿no? Porque cualquier plan, uno de una nueva empresa o de un nuevo programa de beneficios, por ejemplo, no se podría implementar porque se iría siempre a la segura, ¿no? No, lo que pasa es que con esto te demuestra que el Estado empresario no es un buen administrador de recursos cuando existe las empresas privadas que tienen ya una estructura. Lo que sí, y en esto te recuerdo que la Fiscalía Nacional Económica en 2021 hizo una advertencia, digamos, que después de eso se pidieron proyectos de ley para poder terminar con el supuesto monopolio vertical que había, ¿cierto?, de las tres empresas productoras, que son las mismas distribuidoras, para que los minoristas pudieran comprarle a cualquier mayorista y perfeccionar el mercado. Nosotros todavía estamos esperando el proyecto de ley, ¿cierto?, para poder iniciar un proceso de que este mercado pueda ser más perfecto, ¿cierto?, porque en estos momentos no lo está haciendo. Pero eso no significa que entre una empresa estatal, ¿cierto?, deficitaria, para regular el mercado. No funciona el mercado de esa forma. Las platas del Estado van a los lugares donde no pueden llegar los privados, pero si quiere competir con los privados, bueno, que sea eficiente también en la competencia y no dilapidar los recursos de todos los chilenos para esto, Sebastián. Bueno, ahí yendo al tema de fondo, digamos, esta idea parte también porque acá hay un informe lapidario de la Fiscalía Nacional Económica que establece que aquí podría haber ahorros, debe implementar una serie de medidas cercanos a los 180 millones de dólares en el caso del mercado del gas licuado, cercano a los 80 millones de dólares en el caso del gas natural, después de un informe que revelaba que había baja intensidad competitiva. No habla de colusión, ¿no? Pero hay baja intensidad competitiva. ¿En qué está el Congreso en todo esto? Porque la Fiscalía implementó una serie, o hizo más bien una serie de propuestas que eran de carácter regulatorio, no de creación de una empresa, para poder avanzar. ¿Ha habido cambio en esto, diputado? Mire, hasta el momento nosotros estábamos esperando el proyecto que prometió el Ejecutivo, ¿cierto?, para poder desintegrar la industria, desintegrarla más o menos parecido para que la gente entienda cómo es la empresa eléctrica, donde tiene todo lo que es generación, transmisión, distribución, que son temas distintos y hay empresas distintas, ¿cierto?, que compiten en esto. Bueno, acá en el tema del gas también, algunos que producen, otros que distribuyen y otros que van la última línea, digamos, que van a los a las casas. Aquí ese es el tema que nosotros estamos esperando, cómo es, porque los gobiernos es el que prometió este proyecto de ley para ingresarlo, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados o al Senado, pero iniciar su tramitación. Todavía estamos esperando ese proyecto para hacer este mejoramiento a
este mercado, digamos, a esta industria que es tan importante para los chilenos. Bueno, ¿y usted cree que ese es el camino entonces para generar los cambios y la baja de precio, ¿no? Porque ese es el objetivo final de todo esto. O sea, si vemos a cuando partió el 2022, que eran 23.000, hoy día están 18.000, el balón de gas, tú vas haciendo un tema de competencia. Entonces, si tú haces competir a los que producen, digamos, con respecto a los que distribuyen, porque ahí está el mayor precio, y no lo haces una integración vertical en cada empresa que te produce una rigidez en esa distribución, yo creo que eso te puede generar una mejor competencia, digamos, para poder bajar los precios. Ahora, también hay temas internacionales, porque el gas importado, ¿cierto? Tienes que procesarlo. Hay todo un tema que se produce, pero no es tanto como las alzas que en estos momentos tiene. Por lo tanto, si el Estado ve que existen ciertos sectores socioeconómicos que necesitan ayuda, bueno, ya está creada la tarjeta electrónica de bolsillo electrónico, entonces colóquenle ahí a las señores de menores recursos para poder ayudarlo y no hagan un Estado empresario que es fallido en este caso, que no puede llegar efectivamente con la misma prontitud ni con la misma eficiencia, digamos, que las otras empresas. Ahora, si ellos hubieran previsto eso, hubieran contratado a alguien que hubiera sabido de este tema minorista para poder haberlo asesorado y efectivamente hubieran sacado sus conclusiones de que el negocio no daba antes de gastar los recursos de todos los chilenos. Bueno, y en ese sentido ENAP ha dicho que va a enfocarse en donde tiene ventajas competitivas, que serían el mercado mayorista, dejando de lado la distribución, que fue lo que le generó más costos en este plan piloto. ¿Con esos cambios le parece que sería conveniente de todas maneras insistir en esta iniciativa? Yo le pediría a ENAP que viera bien ese negocio y que llevara gente que efectivamente supiera del negocio, mirara el mercado y que no le estén pasando plata del Ministerio de Energía todos los años a ENAP, a un negocio que puede ser deficitario. Yo no sé si efectivamente ENAP debiera meterse en ese negocio, dado estos resultados de este plan piloto, porque si no el otro año nos van a decir, mire, hicimos este plan piloto, sacamos mal los números y perdimos tanta plata, pero como era un plan piloto no hay problema. No, sí hay problema. Es plata de todos los chilenos, no es plata de los gerentes de ENAP, ni tampoco de los ministros de Energía. Por lo tanto, tengan cuidado con las plata de todos los chilenos y ese es el punto que nosotros queremos que la Contraloría nos indique. Espero que la Contraloría sea rápida en decirnos si efectivamente hubo un buen actuar o no en este caso. Diputado Mellado, gracias por su tiempo con CNN, muy amable. Encantado, Sebastián, que tengas un buen día. Igualmente, hasta luego. 8:20, nos vamos a la pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, seguimos con Agenda Económica 8:23 y les vamos a contar del llamado que hizo el presidente Gabriel Boric en una reunión telemática a los alcaldes de todos los colores políticos para que ayudaran a empujar la reforma tributaria, conversando con los legisladores de su zona y de esa forma sacar adelante este proyecto clave para el programa del gobierno. Ese llamado fue acogido de distintas formas por parte de los ediles y también en el Congreso. Francisca Cárdenas reportó el tema. Hace 180 años los alcaldes y alcaldesas estaban pidiendo fondos y exigiéndole fondos al gobierno central. De esta forma, y citando al exmandatario Manuel Bulnes, el presidente Gabriel Boric le pidió a los más de 340 alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades convencer a sus parlamentarios para apoyar la ya rechazada en primera instancia reforma tributaria. Necesitamos de su apoyo para que nos ayuden a convencer a sus parlamentarios y parlamentarias, a los que los representan, de que Chile necesita una reforma tributaria para poder tener una mejor distribución de la riqueza que todos generamos. Una reforma emblemática que está en el corazón del programa de gobierno y que, pese a que en marzo pasado fue rechazada la idea de legislar en la Cámara Baja, el Ejecutivo tiene la facultad de insistir con la propuesta en el Senado. Es absolutamente imprescindible para poder construir un Estado más eficaz, más eficiente y por lo tanto aquí el peso de la prueba la tiene la derecha y por sobre todo hoy día los republicanos que se han negado a dar cualquier paso en esa dirección. Creo que esto es una responsabilidad de cada uno de los políticos que forman parte del Congreso Nacional y no de nosotros los alcaldes estar convenciendo en cuanto al mensaje que se debe dar. Por su parte, hay que mejorar el proyecto si se quiere lograr la aprobación.
Un llamado a los jefes comunales para poder respaldar la discusión que se aproxima en la Cámara Alta, última esperanza para La Moneda, que deberá contar con 2/3 de los miembros presentes. De ser aprobada la reforma, volverá a la Cámara de Diputados para ser nuevamente discutida. Es muy importante avanzar en esta iniciativa, que lamentablemente no contó en su momento con un apoyo, se le dio un portazo al diálogo, pero creemos que es fundamental tomar conciencia respecto a la importancia de esta iniciativa. Los alcaldes, que son los que están en terreno y que conocen mejor que nadie, los alcaldes y alcaldesas, la realidad que se vive en los territorios, pueden ser grandes aliados para efectos de promover una iniciativa que nos parece que es buena para Chile. Pero en la oposición aseguran que no apoyarán una medida que consideran dañina para la economía. Llaman al gobierno a asumir un escenario más realista, abandonando elementos redistributivos de la reforma que generaron en su momento discrepancias. En lo personal me he preocupado mucho de escuchar a los alcaldes. Lo que me dicen es básicamente que ellos quieren que el país vuelva a reactivarse económicamente. Mucho más que hablar de tributos, los alcaldes lo que quieren es que el país funcione. Y para eso hay que tener esa voluntad de hacerlo, actuar. El presidente debería revisar la evidencia de los daños que producen las reformas tributarias al empleo, los salarios, el crecimiento, que traen finalmente estas políticas estatistas, muchas veces populistas y de todas maneras antiprogreso. Yo prefiero un diálogo directo del presidente y sus ministros con los parlamentarios más que el mensaje a través de los alcaldes. ¿Por qué? Porque hoy día necesitamos diálogo sin intermediación. Que quienes somos parlamentarios oficialistas estemos en una misma posición con el gobierno y quienes son de oposición también tengan un trato directo con los ministros e incluso con el presidente. Para eso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya está buscando una fórmula legislativa que retome el camino de la reforma, que solo se considerará desechada si el Senado la rechaza con el voto de los 2/3. Ahí el gobierno tendría que esperar un año más para volver a impulsarla. 8:27, vamos a una síntesis de noticias. A eso de las 11 de la mañana está agendada la primera reunión entre Codelco y SQM, con la que se iniciará formalmente la negociación del contrato de litio del Salar de Atacama. Esto ocurre a menos de 24 horas de que Codelco y Corfo suscribieran formalmente el mandato para negociar con estas dos empresas que operan en ese salar. La otra es Albemarle, y donde se apunta a mantener los beneficios económicos para el fisco en el contexto de la política nacional del litio, y además donde se busca generar rentas por el salar. En 2022, recordemos, llegaron a cerca de 5.000 millones de dólares. En otro tema, el gremio salmonero levantó sus dudas respecto a los efectos que puede tener la aprobación del proyecto de la denominada Ley de la Naturaleza. Aseguran que podría afectar cerca de la mitad de la producción de esta industria y hacerla perder competitividad frente a la competencia extranjera. Esto porque esta normativa, que diseña una nueva institucionalidad ambiental, daría paso a eliminar este tipo de cultivos acuícolas en las zonas que son declaradas reservas nacionales y forestales. A través de sus redes sociales, la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, señaló que esta ley prohíbe nuevas concesiones de salmonicultura, pero se mantienen las que están vigentes. Además, aseguró que la iniciativa no afecta el empleo actual y no prohíbe la acuicultura con especies nativas, ni tampoco la pesca. Dijo Maysa Rojas que esta normativa entrega certeza y reglas claras para la industria del salmón. Y en noticias internacionales, la economía de Alemania entró en recesión en el primer trimestre del año, según ha confirmado la Oficina Federal de Estadística, luego de revisar a la baja el dato del PIB de los 3 primeros meses del año, desde un 0% hasta un menos 0,3%, lo que entonces supone encadenar 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad, después del menos 0,5% que se había registrado a fines del 2022. La economía alemana ha registrado el peor comportamiento entre las grandes economías de la eurozona, ya que España e Italia crecieron un 0,5%, Francia lo hizo un 0,2%, mientras que el promedio de la zona euro fue de 0,1%. Con esta información nos vamos. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Pronto estamos en Noticias Express junto a Frecia Soltán.